Bon vespre. Avui, en aquest segon programa, tenim amb nosaltres la senyora Aina Calvo. Señora Calvo, buenas noches. Buenas noches. Ya, está ya cambiado. Es inconsciente, lo de catalán y castellano es que es inconsciente, pero bueno. Bueno, a mí también me pasa, no me pasa nada. Estamos hablando fuera de cámara, que hace 6 años, que la entrevisté por la televisión de Mallorca. Habrán sido 6 años realmente llenos, ¿no? Esto es alcaldesa, no te pasa cada día. Pues no, sí, han sido 4 años de alcaldía muy intensos, y luego, eso es, ahí estamos. 2 periodos electorales. 2 periodos electorales, o sea, 2 campañas electorales y, en fin, una con una posibilidad de gobernar y otra que fue una derrota. Así que hemos vivido un poco de todo. Sin y ahora ya... La segunda sin paliativos. Sin paliativos. La otra eran unos mejores resultados que permitieron gobernar en pacto. También soy consciente de eso, ¿eh? La segunda, ya entrando en esto del ayuntamiento, ¿se pagó solo los platos rotos del ayuntamiento o se pagaron unos platos generales? O sea, la gente sabe separar lo que es el ayuntamiento, lo que es el consell, de lo que es el gobierno. Ahora votamos a un color y le damos, hagáis hecho lo que hayáis hecho. Yo supongo que sin lugar a dudas ganó la desafección, el impacto de la crisis, ¿no? Aquello de decir, bueno, pero ¿qué está pasando aquí? Y un montón de gente que empezaba a notar a su alrededor esa pérdida de trabajo que se ha convertido en una lacra y eso formó parte, yo creo, que impregnó todo, vaya. Y nosotros estábamos en una tarea municipal en la que defendíamos un modelo de ciudad, en la que trabajamos mucho y nos esforzamos mucho, era nuestro deber, por intentar mejorarla. Yo creo que contribuimos de una manera... pues yo creo que notable a la mejora. Todo tiene sus caras positivas y sus negativas, pero bueno, yo me siento contenta de eso. Pero creo que efectivamente la gente fue a votar no tanto pensando en la mejora de la calle de su barrio o en la oportunidad que tenía en la escuela pública de su barrio, sino seguramente ante la necesidad de un cambio, ¿no? Y luego había una voz muy permanente, muy persistente, que decía ese canto de sirena, ¿no? Venid a mí, que yo tengo la solución, que os voy a dar trabajo, que conmigo todo esto se va a mejorar. Bueno, yo creo que es comprensible que la gente buscara esa esperanza y esa esperanza la encontró de entrada en el cambio y a continuación en el Partido Popular, ¿no? Eso fue unido. Sí. Luego ya veremos, ¿no? Yo creo que ahí ha venido también uno de los golpes duros a la realidad. Hagamos un poco de crítica del PSOE, del PSI. Hay algo indiscutible, vino una crisis, cogió hasta el más listo de la clase perdido por estos mundos de Dios, pero una vez detectada, en los primeros pasos, el Partido Socialista estuvo acertado. Bueno, yo creo que nos equivocamos en muchas cosas y además yo formo parte también de esos errores en gran medida, ¿eh? No, creo que tampoco es bueno aquello de decir, no, se equivocaron en Madrid, claro, se equivocaron en Madrid, nosotros aquí no, quizás nosotros aquí no fuimos capaces de calibrar el calado de los problemas que iban llegando y de tratar de llamar la atención de los ciudadanos con un mensaje que tuviera más que ver con eso que no con el modelo de ciudad, por ejemplo. Le hago así un análisis muy descarnado. Yo creo que nosotros, sobre todo, tomamos algunas decisiones equivocadas y otras no las supimos explicar. Y entonces, bueno, creo que la crisis pudo con todo. Es cierto que pudo con todos los gobiernos que estaban en todos los países, pero eso no nos exime de tener que hacer una reflexión sobre aquello que no supimos hacer, ¿no? Y creo que ahora estamos en una posición que nos permite, a la distancia, pues valorar esa gestión, ver lo que sí, ver lo que no y sobre todo reconducir, ¿no? Yo creo que nosotros pasamos de repente a ser, no diré cómplices, pero sí a sentarnos en la mesa de los poderosos y quizás nuestra mesa no era esa, ¿no? Yo creo que lo que se está demostrando es que efectivamente los poderes fácticos estaban en otro lugar, ni siquiera en las filas neoconservadoras del Partido Popular, que son quienes ostentan el gobierno, ¿no? O la mayoría de gobiernos, sino que el poder se determina en otros sitios fuera de control y en cierto modo burlándose casi, ¿no? de los poderes políticos. Ahí nosotros no supimos reaccionar, no era una cuestión de reaccionar 2 años, era una cuestión de reacción de mayor calado. Entonces, bueno, eso hay que analizarlo, pero también hay que ponerle un punto de esperanza. Yo creo que... Es que tengo miedo que la gente, y cuando digo gente, me cuento a mí, como es lógico y natural, estamos perdiendo, yo diría que la confianza. O sea, la confianza significa el último tiempo del Partido Socialista, para mí incumplió la manera de ser del Partido Socialista.
las promesas del Partido Popular, como chiste está bien, pero para tomártelas en serio es para desmoralizarte. Entonces coges que desde 2007 hasta 2013, periodo de esta crisis, he oído muchas historias, he oído muchas soluciones, no he visto ninguna, y llega un momento que estás viendo cosas realmente que te sorprenden, ¿no? Ataques de la izquierda a la televisión pública y defensas de la derecha a la televisión pública. Y dices, me han que ver, voy a girar el televisor a ver qué está pasando, ¿no? Entonces yo creo que el ciudadano volverá a regirse por caras simpáticas. Eso es un riesgo, es el riesgo del populismo, ¿no? Es el riesgo de encontrarnos en una realidad en la que la desconfianza hacia toda la clase política, bueno, de hecho, los políticos hemos pasado a formar parte de la lista de problemas de este país, cuando nuestra obligación es tratar de poner sobre la mesa soluciones. Vamos a ver, yo estoy aquí por intentar contribuir a que, bueno, en este caso, en la ciudad haya un modelo diferente y desde la propia ciudad poder contribuir a la salida de esta crisis, ¿no? Y sin embargo, la percepción de la ciudadanía es que todos somos un colectivo que busca más el beneficio personal, sí, que no el colectivo, que ha fallado y que no ha sido capaz de responder a una situación problemática, ¿no? Pero bueno, eso también tiene que ver con la coyuntura. A mí no me extraña cuando una persona tiene esas dificultades para llegar a final de mes. Esos son los que trabajan, pero en condiciones, yo diría que de explotación, con unos abusos, con una reforma laboral que les expulsa totalmente fuera de los derechos laborales, que quedan desnudos frente a una patronal, que puede hacer con ellos lo que quieran y que la gente está dispuesta a tener contratos temporales de 2 horas, y trabajar 14. Cuando esta gente que sufre todo eso, le vamos a sumar toda la gente que está en paro sin esperanza de volver a trabajar, que es un montón. Y toda la gente joven que si quiere tener alguna esperanza o bien debe resignarse a unas condiciones laborales abusivas que no les va a permitir tener unos ingresos que les permita planificar su vida, o se tienen que ir. En ese panorama, si no hay un viso de alternativa y de esperanza, yo comprendo perfectamente la desconfianza. Pero yo también quiero lanzar un mensaje positivo, es decir, somos muchos. Somos mucha gente y hay mucha gente ahí que intenta contribuir a reconducir esa situación. Y no solamente desde el punto de vista de los políticos y los partidos, especialmente unos más que otros en mi opinión, sino también desde la movilización social. ¿Qué hay de positivo en esta situación dramática que vivimos? La capacidad de la gente a la hora de reaccionar. Eso a nosotros nos coloca un espejo duro, como responsables políticos, pero debemos hacer un análisis, yo creo, positivo, el decir, bueno, ¿nos habremos equivocado mucho? Sí, pero no tiremos la toalla. Pero eso es error. No tiremos la toalla. O sea, vamos a ver, yo creo que los errores siempre son perdonables, faltaría más, ¿no? Pero claro, cuando uno lee, hoy mismo, en un digital más o menos serio, que es el Confidencial, ¿no? Pues que en Televisión Española, el último tiempo, las visas corrían, que daba gozo verlo, que los gastos corrían. Entonces, tú lees esto y la noticia de abajo es, yo qué sé, Pedro Acaba dice que... Y tú estás viendo la segunda, pero estás pensando en la primera. Estás diciendo, tú no me vas a defender a mí. Tú lo que tenías que haberme defendido es cuando estabas. Tú no tenías que haber permitido esto. Yo sé que todos los políticos no son ladrones, claro, faltaría más, pero es que empiezo a estar preocupado, el tanto por ciento me empieza a asustar. Si yo no puedo fiarme ni de las cuentas de un partido, porque ahora se está descubriendo que el Tribunal de Cuentas las veía y era como si no las viese. Si no te puedes fiar casi de la justicia, porque ya empezamos a recelar, si la monarquía mejor lo dejamos estar y no lo tocamos hoy. Entonces, yo por mucho que me salgan 22 personas del telediario diciendo yo lo voy a arreglar, aunque sean alemanes, holandeses y chinos, estoy pensando, no, os estáis arreglando vuestro bolsillo, 4 añitos bien pagado, porque el mío no, ya hace muchos años que no arregla. Esta es la sensación, una noticia mala o una noticia de corrupción, que es la que ahora estamos todos así, de como 5 o 6 de que podrían ser buenas. Claro, efectivamente el perdón no basta. Aquí lo que hay que hacer es asumir responsabilidades. No es error esto, Claro, hay que asumir responsabilidades, hay que ser muy duros, muy contundentes, muy combativos con la corrupción, pero ojo, la corrupción es una lacra que nos afecta a todos. Sin lugar a dudas, cuando atañe a un responsable político, que además cobra un salario pagado con el dinero de todos, eso ya se convierte en una obscenidad. Pero yo quiero decir que cuando todos
El conjunto de la sociedad pensaba aquello de, venga, métete en esto de la política, que vas a tener un buen salario y además no pegan ni sello. O pensaban aquello de, te voy a traer unos cuantos currículums, a ver si me los puedes colocar, venga, tú que puedes. O en esos momentos de bonanza económica de vamos a gastarnos un poquito más. Y lo vamos a hacer sin control, porque pero ¿para qué tenemos que estar así? Eso lo estamos viendo hoy en los tribunales. Eso forma parte de la realidad balear y de la realidad de nuestro país. Lo que quiero decir con eso es, ahí somos corresponsables todos. Eso también es corrupción. Por tanto, ¿qué nos está pasando en este país que hemos sido capaces de tolerarnos toda esta locura? Y cuando digo tolerarnos, no digo que todos los millones de ciudadanos de este país la cometan, como no sucede con todos los políticos. Pero cuidado, la responsabilidad es común, es compartida. Es muy importante denunciar cuando uno sabe o intuye. Es muy importante que un empresario de este país, si se le va a pedir una comisión, coja, vaya y diga, pues va a ser que no. Pero no solamente va a ser que no, voy a ir a denunciarlo donde corresponde. Todo eso debemos, entre todos, ser capaces de darle una forma legal, una ética progresista, en mi opinión, porque en este país quien ha combatido con errores mayores o menores, pero quien ha combatido con todas las fuerzas la corrupción ha sido la izquierda. Y le digo, el Partido Socialista habrá cometido muchísimos errores. ¿Lo mismo si esta televisión fuese la televisión andaluza? Pues quiero pensar que sí. Y quiero pensar que cuando Andalucía, con independencia de lo que se está conociendo, el gobierno andaluz... Quiero pensar que sí. Quiero pensar que cuando el gobierno andaluz denuncia, por ejemplo, toda esa trama de los seres, los hace porque ejerce una responsabilidad. Otra cosa distinta es, oiga, ¿hay voces que reclaman asunción de responsabilidades? Pues sí. Eso también deberíamos ahondar más en eso. Pero sí le digo, otra experiencia local. Es decir, nosotros gobernamos en un pacto que nos condujo a una situación sin salida, a gobiernos en minoría, en una situación muy complicada. Pero no nos dio miedo, no nos tembló la mano, dijimos, señores, ante el primer indicio, denuncia. Eso fue suficiente, mejor no haber pactado antes. Oiga, yo no conozco... Esto es futurismo, ¿no? Eso es. Pero creo que el tema corrupción hay que atajarlo cuanto antes. ¿Cómo se ataja? Hay un camino necesario, imprescindible, es mayor transparencia, que ahora lo usamos todos como si fuese un vocablo sin contenido. Pues lo he descubierto ahora. Eso es, y no, ahí hay muchos esfuerzos que se han hecho y que también hay que poner sobre la mesa. Creo que eso es muy importante. Es muy importante que existan cuantos más mecanismos de control públicos mejor, y que cuando alguien va a cometer algo que no está bien, una mala práctica, tenga la sensación de que igual le van a ver. Eso es muy importante como prevención. Pero luego es muy importante la denuncia. Es muy importante valorar socialmente eso. ¿Poco, entonces? Yo entiendo que sí. Es decir, no solamente son los políticos, que por supuesto lo denuncio, lo rechazo y me parece detestable, pero tiene que haber alguien más. Y en ese alguien más estamos todos. Debemos entre todos hacer eso, y los políticos más que ninguno, y sobre todo liderarlo. Mi experiencia es cuando quieres, y eso forma parte de la voluntad política, se puede. No es fácil, pero se puede. ¿Cuál es el problema? Y supongo que está de acuerdo. Y voy a poner un caso muy fácil, un caso mío. Hace 2 años denuncié a una persona por una presunta estafa. Hace 20 meses fui a declarar. Y hace 20 meses que no tengo ni idea. Y a lo mejor cuando me toque algún día, porque supongo que esto debe estar en algún sitio, aquí debe estar, igual ya ni me acuerdo de qué denuncié. O sea, la denuncia es todo una parte. No vale que yo vaya a anticorrupción y denuncie. Si después resulta que yo le digo, oye, yo fui, y hace 1 año que fui, no fue ni caso. Y el segundo dice, ¿para qué? O sea, el tanmateix, al final se instala. ¿Para qué vamos a hacerlo? Si no sirve para nada. Hay que cambiar muchas cosas, también el funcionamiento de la justicia, claro, sin lugar a dudas. Y ojo, ahora hay una lentitud que desanima, y además de eso, ahora tendría que pagar para poner esa denuncia unas tasas judiciales. Por tanto, también hay una intencionalidad claramente ideológica en este caso, que tiene que ver directamente con el Partido Popular, quien ha tomado esa decisión, de esa derecha neoliberal y neoconservadora que está cercenando derechos fundamentales, como el derecho a una justicia, ¿no? A poderte defender frente a los actos de terceros. Es cierto, no es fácil, pero lo que no podemos hacer es tirar la toalla, porque el otro camino es la nada.
O sea, desistir de denunciar, en mi opinión, nos hace corresponsables y cómplices de esa corrupción que ha acampado sus anchas. Yo creo que tenemos esa obligación. Yo creo que el Partido Popular tiene las culpas que tiene y faltaría más que no se las diéramos, ni ya le tocan porque manda. Ahora también hay que ser consciente que durante los años que ha mandado el PSOE no es que la justicia fuese un camino de rosas, ¿eh? Los retrasos también eran enormes. O sea, aquí nadie ha cogido el cascabel al gato. Bueno, se creó una Fiscalía Anticorrupción que algo hace, quiero decir, que si no existiera no estaríamos donde estamos. Entre iguales no hace nada. O sea, hemos avanzado algo, es cierto, queda mucho, no podemos decir que se hiciera toda la modificación que se quiso, es cierto. Están todavía con carpetas, ¿eh? Con la carpeta, o sea, no se ha puesto ni los datos del ordenador. Entonces ves casos sangrantes, ¿no? Una persona tiene antecedentes penales en Oviedo y en Sevilla no lo saben. Después son los que me hablan de una única España. ¿Por qué? Porque el juzgado de Oviedo lo tiene allí, pero como no está informatizado, pues el de Zaragoza no se ha enterado y aquel señor va por la calle y no pasa nada. Esto da una sensación de inseguridad que es alucinante. El problema está en, no, si hemos puesto 6 fiscales más, perfecto, pero las 6 secretarias que están allí tienen ordenador o vamos con el manguito. Sí, se ha ido a declarar alguna vez, pero es muy gracioso que declares y cuando tú revisas tu declaración no hay la pregunta. Primera, es cierto. Segunda, dice que no. Tercera, dicen revisen. Y qué sé cuál es la tercera. No seré yo quien le quite la razón, pero sí creo... Eso es una vergüenza, pero una vergüenza de las de impresión, ¿eh? Sí, ya le digo, no seré yo quien le quite la razón, parte, pero sí es cierto... Pero es que la política, la justicia, la monarquía... a veces piensas, ¿se está haciendo algo para que el ciudadano menos tenga un poco de aire, aquello que sacas un poco el agua y me parece que voy a salvarme, pero es que saca le he puesto un ejemplo. Hay quien crea fiscalías anticorrupción, hay quien pone en marcha tasas judiciales. Eso, sí, que cada uno juzgue si lo que se hace, por poco que sea, contribuye en la misma medida a garantizar el sistema, bueno, a garantizar la defensa de los ciudadanos, a garantizar una justicia accesible a todos, ¿no? Déjeme que le pregunte por 4 o 5 personas, perdón, pero es que... Es lo que tiene la primavera. Esto es la juventud. Me está atacando a la juventud. Venga, vamos a ver. Pérez Rubalcaba. ¿Alfredo? Sí, Alfredito para los amigos. Sí. Alfredo Pérez Rubalcaba. El eterno Alfredo Pérez Rubalcaba, el único. Bueno, yo creo que Alfredo es una figura que ha aportado mucho al Partido Socialista y ha aportado mucho también a este país. Es una figura que ha tenido desde siempre una capacidad de comunicación extraordinaria, lo pienso. Y no creo que solo sea yo quien lo piensa, creo que es una opinión mayoritaria, pero es una persona que en mi opinión ha cumplido una etapa, una función, creo que encomiable, pero sin lugar a dudas no es el futuro, ¿no? ¿Y cuándo se sabrá el futuro? Bueno, eso lo decidirá el partido cuando considere que lo tenga que decidir. Ya sabe usted que ahí esas decisiones pues son complicadas y yo soy de las que pienso que cuanto antes mejor, pero tampoco es necesario hacer, ¿cómo se dice?, eso, explosiones, ¿no?, descontroladas. Somos una organización grande, tiene sus propios mecanismos, hay que respetar esas reglas del juego. A mí me alegra escuchar decir a Alfredo Pérez Rubalcaba que defiende las primarias, me alegra que haya rectificado decisiones, en mi opinión... Ya veremos las gallegas cómo van. Sí, eso es, a ver qué significa eso, qué va a pasar también en Cataluña en ese proceso. Yo soy de las personas que siempre lo ha defendido, creo que en la idea de un militante un voto, creo que tenemos que avanzar en eso, en la apertura de los partidos. Y bueno, me alegra que él haya llegado a ese tipo de declaraciones y que trabaje dentro del partido para que la conferencia política avance en esa línea, pero sinceramente pues pienso que tengo la sensación, que los ciudadanos esperan otra cosa. Sí, es totalmente. Pues eso nos lo están diciendo y muchas encuestas y mucha gente. La subida que se está notando, ¿no?, de Elena Valenciano es como, para mí, es como un tapón. Mientras sube Elena, no sube Carmen, ¿no? La Carmen Chacón se me queda aquí y yo te subo uno para el voto femenino, que no digan que yo... No sé, ha sido... Que a lo mejor uno es mal pensado, pero esta eclosión, que no había mujeres ya hace tiempo en primera línea, y de repente a la número 2 te colocó mujer cuando tu competidora en aquel momento fue Carmen Chacón, ¿no? No sé, no lo veo... Es que siempre tienes la sensación del aparato. Esta cosa rara que nunca nadie me ha explicado qué es, pero que todo el mundo sabe que existe, como la división de Trinidad, ¿no? ¿Existe? Sí. ¿Qué es? No, la paloma, no, ¿qué es el aparato? ¿Qué es el aparato?
Bueno, Elena Valenciano, ojo, es la vicesecretaria del partido elegida en un congreso, no es la número 2 porque se haya forzado una situación, o sea, también hay que saberlo diferenciar, creo que es importante. Y luego está en la escena de política y en la escena del partido la figura de Carmen, no seré yo, creo que no soy muy sospechosa de dónde estaba, ¿no? Al contrario, era evidente, pero eso formaba parte de un momento puntual del partido, ¿no? Importante. No lo sé, pero lo que sí quiero decir es que el debate en estos momentos, en mi opinión, solo soy una voz más y una militante, no es el déjà vu de si Alfredo o Carmen. Yo creo que estamos en otro escenario político, en otro momento político, en el que lo que necesitamos es cambio en el Partido Socialista para realmente ser... ¿Cambio de ideas? Yo creo que hay muchas ideas que hemos defendido siempre que son válidas y creo que hay un programa electoral en el que nos presentamos en las últimas elecciones donde ya había habido una revisión en profundidad, un alineamiento mayor con la socialdemocracia europea, ¿no? Con las tesis de un Hollande que, fíjate tú, llega al poder con toda la ilusión del mundo y mira cómo estamos, ¿no? Porque la coyuntura es difícil. Pagando. Porque el poder neoliberal en Europa es muy amplio también, es muy fuerte. Y yo creo que ahí tenemos que ser conscientes de que el contexto es delicado. Es decir, aquí hay una intencionalidad ideológica manifiesta que cree que lo privado es mucho mejor que lo público, que piensa que aquí deben existir dos realidades, la realidad de quienes son capaces de ser productivos y de generar riqueza y que tienen derecho a unas cosas, y los que no, que se quedan fuera, tienen derecho a otra cosa que se llama caridad. Yo creo que aquí hay una intencionalidad muy clara de una doble educación, la pública, bueno, denostada para lo que nos queda del conjunto de la sociedad que no nos sirve, y una educación de élite. O sea, esto de que se concierte la educación con el Opus Dei no es solamente un debate sobre laicismo o religión. Tiene que ver con la connotación de lo que uno piensa que tenemos que hacer con el dinero de todos. Y cuando hay una formación política que cree que con el dinero de todos debemos hacer una formación de élite para unos pocos, en fin, cuando hablamos de la sanidad nos pasa exactamente lo mismo. Ese desmantelamiento de la sanidad nos está llevando a una cosa... Lo denunciaban las enfermeras, no sé si lo ha podido ver estos días en Son Goldeu, las propias profesionales, y decían, oigan, señoras y señores, aquí tenemos un montón de ciudadanos que tienen niños y niñas, que no pueden pagar los 10 euros de la tarjeta sanitaria, que nos estamos viendo abocados a una situación de emergencia en la que no podemos atender a estos niños y que estamos en una situación fuera de control. Niños y niñas que conviven con otros niños y niñas en el aula y que pueden estar enfermos. ¿Pero esto qué es? Y eso forma parte de algo así como que tengo la intención yo, sí, y que lo atiendan los de Médicos Mundi, ¿no? Dices, oiga, esto no va así. Aquí teníamos un sistema sanitario que tenemos que defender, que podemos revisar, que tenemos que sostener de otra manera económicamente hablando, que en eso estamos de acuerdo todos, pero que tenía un mínimo común denominador, que era sanidad pública para todos. Y está desapareciendo, pero no desaparece por la coyuntura económica, desaparece porque hay una intencionalidad clara de desmantelar, trocear y regalar a la gestión privada. Ese es el contexto que tenemos. En ese contexto es difícil cuando tienes una mayoría europea que te marca eso, hacer que una crisis que necesita una solución también europea, en un mundo global, tenga un viso progresista. Hollande está ahí. También quiero decir una cosa, llamemos la atención, ¿quién es el máximo aliado de Mariano Rajoy en estos momentos? François Hollande. Sí. Imagínese también la paradoja. ¿Por qué? Porque es la única voz que... Portugal no puede, porque Grecia defiende... se aguanta como puede. Eso es. Y aquí... Y porque en este mundo del sur europeo, donde se nos está tratando de una forma que no merecemos, donde la banca alemana... Sí. Consiguió colarnos unos créditos a un interés, en fin, extraordinario que no podemos pagar, mientras ellos sí tienen en sus mercados eso, y todo eso merece una reacción, yo creo, ¿por qué más... no dejamos de pagar? Bueno, eso es una llamada a la salida directa, ¿no?, del sistema. Bueno, es algo que debemos plantearnos. Da miedo, yo creo que hay que hablar de quitas. Yo creo que no tenemos que tener miedo de decir, señoras y señores, nosotros, recordemos que Alemania no pagó sus deudas. Sí, sí. ¿Sí o no? Es que venimos de aquí, el rico fue pobre y el pobre de ahora le ayudó muchísimo para que fuera rico.
Y ahora esto se olvida, nos dan clases de economía, y si usted de verdad quiere cobrarme, pero yo cobro 1.000 euros cada mes, como se empeña en cobrar 2.000 no va a cobrar. O sea, se puede poner como quiera. Por eso a mí me parece extraordinariamente positiva la noticia de alguien, en este caso una administración autonómica, que coge y dice: se acabó. Voy a iniciar una línea de expropiación con el tema de los desahucios y con el tema de las viviendas que están al borde de ese desahucio. Creo que eso es una línea de trabajo que debemos, entre todos, y especialmente entre la izquierda, ahondar en ella. Y el Consejo Poder Judicial, la portavoz, la señora Bravo, de momento ayer, que ya le pegaban tortazos por todas partes. ¿No dijo que no? No dijo que no, dijo que lo veía una posibilidad de estudiar. Bueno, pues algo es algo hemos ganado, ¿no? Y hoy hemos sabido que la Unión Europea también tiene entre sus normativas, contempla esa posibilidad de expropiación. Podemos instalarnos en la pregunta de por qué no lo hicimos antes. Yo también me lo pregunto, yo era alcaldesa, mientras se iniciaba todo este proceso, y yo no fui consciente de la dimensión de la problemática de los desahucios, se lo digo, tal cual. 4 años en el gobierno municipal. Yo no vi el indicador de alarma, quizás porque no acababa de explotar en su magnitud, pero eso es un gran problema, porque tampoco pudimos hacer ninguna prevención, por tanto no fuimos útiles. Y de ahí también la desafección. Podemos mirar eso, que yo creo que es bueno que lo analicemos con capacidad crítica, pero yo quiero centrar la atención en decir, bueno, hay camino, sí. Ahí ha habido una posibilidad de un camino alternativo con esa línea de expropiación. ¿Eso lo vamos a poder pactar con los bancos? No. No, pero tenemos que poder hacer frente. ¿Eso quiere decir que nosotros vamos a estar desde hoy en contra de la banca? No. Quiere decir que aquí ha habido abusos que nosotros quizás no hemos sabido frenar, quizás no, sin el quizás. No hemos sabido frenar a tiempo, y ahora hay que poderse definirse y marcar muy bien la frontera. ¿Dónde estamos? Y nosotros no estamos para defender a los grandes y a los poderosos y a los que se llevan a dinero a Suiza. Nosotros estamos en la defensa de los trabajadores, de unos trabajadores que cada día están peor, los que trabajan, unos trabajadores que son pobres, unos trabajadores que tienen pocas esperanzas, unos trabajadores que en esta comunidad, que va a tener la mejor temporada turística de la historia, parece ser, en vez de trabajar 9 meses, trabajan 6. Y que los grandes, poderosos de esta comunidad ya les iría bien que pudieran trabajar solo 4 meses. Pues no, ahí me van a tener a mí enfrente. Yo creo que tenemos que trabajar muy a fondo para alargar la temporada turística, para que los trabajadores puedan cotizar, aparte de que los empresarios ganen dinero, que es muy legítimo, que lo necesitamos. Pero ojo, necesitamos también tener gente, las familias, la población, con visos de futuro, con capacidad de consumo, con ilusión, con ganas. Usted ha dicho alargar la temporada turística. Esto de alargar la temporada turística, de verdad es que me acuerdo de las primeras canciones de los Beatles. Ya se decía. Hace 30 años ya se decía alargar la temporada turística, han ido pasando gobiernos, han ido pasando presidentes, no muchos, pero han ido pasando. Todo el mundo, cuando está en la oposición, lo tiene clarísimo, que hay que alargar la temporada turística. Y yo hace unos años recuerdo aquí en Mallorca, la temporada turística empezaba en Semana Santa y terminaba a final de septiembre, y ahora la que te descuidas empieza en junio y termina el 30 de agosto. O sea que no sé cómo se alarga. Esto hablo de Mallorca. A la que nos vamos a Formentera me parece que durante 15 días de agosto. Entonces cualquier persona, ya sin exagerar, con sentido común, dice, no hay ningún negocio que trabajando 3 meses te dé para comer un año. Es que tienes que haber descubierto la pólvora. Algo muy raro, ¿no? Oro, que te dé mucho. No hay negocios de estos. La típica tienda del souvenir, que tantas proliferaban aquí, tiene que ser de chinos, que se conformen con otro sistema, que compren muy barato, porque nadie, junio, julio y agosto, le da. Pero es que ahora lo hablamos, pero es que el año que viene en una reunión volveríamos a hablar del mismo tema. Hay que alargar la temporada turística. Yo creo que la realidad es distinta, ¿eh? Ojo, antes hablábamos de cómo hacer posible que los turistas llegaran en invierno, pero manteníamos ese dato que usted ofrecía, ¿no? La temporada que empezaba casi en Semana Santa y se alargaba hasta octubre. Es que ahora estamos en una situación infinitamente peor de cómo se empezaba. Por tanto, el fracaso es estrepitoso. Porque aquí Perdóneme, pero me están haciendo señales de todas maneras. Tenemos que cortar porque la publicidad, de verdad, esta es la que manda.